Hola Ima, ¿Cómo estás, Margarita? ¿Qué tal? bien, muy bien. ¿Cómo estás? Muy bien. Estaba siguiendo tu clase en directa, quería quedarme y la verdad que me ha gustado mucho, me gusta mucho cómo ofreces la enseñanza. Gracias. Qué bonito que Que- hayas estado. Qué bonito. sí, mira, solo sintonizarse y ver tu habitación Sí. y bueno, tú que hablas y sencillamente dices las cosas importantes, ¿no? Ya esto, al verlo así, transmite mucha tranquilidad. Y tú también, ¿eh? Que tienes una práctica preciosa y realmente tú también cuando haces tus trocitos de clase en Instagram bien bonitos y bien claros también. Sí. Cómo lo ves, Inma, esto del transmitir en directa, bueno, tanto trozos de práctica como la enseñanza? ¿Qué opinas? Ay, a ver, mira, yo tengo que decirte que soy una persona que no estoy muy a favor de la tecnología, curiosamente, ¿no? No estoy muy a favor, o sea, soy muy antigua en eso. Creo totalmente en la relación profesor-alumno, Mm, totalmente. Que para mí es muy importante todos mis alumnos, me importa mucho verlos, me importa mm. mucho ver sus líneas, pero saber también a veces, a ellos se los digo, a veces me están diciendo cosas y yo veo otras y les digo, no sé si me estás diciendo lo que estoy viendo, pero verlo, ¿no? Entonces, cuando empezó toda esta pandemia, pues pensé que era importante, por el momento en el que tenía el centro, el nivel del centro y todo, que no perdieran la práctica. Me parecía súper importante. Y decidí ofrecerlo. Pero sí que pasé un momento de duda importante porque era sola con una cámara. Y claro, si no Ya, te gustan las fotos, si no te gusta la cámara es difícil. Así que tuve que convertir la cámara en un driste, ¿sabes? Y pensar en total, la cámara, total. porque no era fácil, no era fácil. Pero luego mis alumnos han sido cariñosos, o sea, ellos me han enviado los inputs, me han dicho cómo les ha ido, alumnos nuevos que me han mandado unos mails preciosos contándome el proceso, cómo se encontraban, cómo tal. Y bueno, ha sido un proceso bonito, interesante, sobre todo cuando te cuesta a ti. Entonces es Ya. interesante que les necesitas a ellos. Sí. Sí, Y yo para mí, también pasé por un momento bueno, agobio también, incertidumbre, angustia, ¿no? El sí, no saber cómo estaban recibiendo las personas las clases, si les servían, cómo eran. sí, Pero tengo que decir que también a veces solo el hecho de enviarte un mensaje a algún alumno y decirte, oye, gracias por ese detalle X que tú ni te lo pensabas, eh, te hace sentir, porque no tendría sentido enseñar sin una comunidad o enseñar sin que no hubiese alguien al cual realmente le sirve la enseñanza, ¿no? sí, Sería show, pero sí, por eso, sí. ¿sabes? Sí, sí. Para mí ha sido muy importante. O sea, esta etapa, sin el input que me han ido dando, no sé si hubiera hecho todos los días las clases que he hecho, ¿eh? Han sido ellos que me han motivado y han sido ellos que me han dicho sigue. Y bueno, y ahora estoy muy contenta porque pues ha sido todo un aprendizaje también, ¿no? Como todo. Y Inma, a ver, ¿cuándo empezaste a practicar budismo tú? ¿Encontraste primero el yoga o el budismo? Budismo. El budismo. El budismo, sí. Yo empecé budismo más o menos, me introduje cuando tenía 29 años. 29 años. Al yoga llegué tarde, 29 años. Y realmente en aquel momento yo era publicitaria, una vida muy agitada, muy acelerada, arriba y abajo. Y bueno, fue un fin de semana que me ofrecieron un retiro para descansar. Eso fue como un retiro para descansar. Y claro, me encontré en un lugar lleno de gente que estaba estudiando, que estaba meditando, haciendo unas prácticas bastante complejas, de las cuales no... Y la verdad es que todo el camino que recorrí, porque normalmente los templos budistas están siempre en lugares muy alejados, entonces todo el camino del Ya. valle, de tierra que llevaba a ese monasterio, me calmó. O sea, fue como... uf, y ahí descubrí algo. No fue nada más que esa calma en un inicio. Y ya poco a poco empecé a estudiar con ellos, empecé a estar con ellos, empecé a ver un poco toda esta naturaleza de la mente, ¿no? Que no desconocemos porque nos parece que todo es permanente.
Y el budismo me fue enseñando, me fue enseñando. He tenido la suerte de estudiar con dos lamas, hombre y mujer, porque esto es muy difícil, pero ese linaje, ese templo, ese grupo ¿Qué de... linaje? Ese era Cayupa, Cayupa. Estuve muchos años con ellos y de hecho después cuando el Karmapa tenía que venir a España me ofrecieron que montase yo la coordinación. Entonces al montar la coordinación de Karmapa, que estuve de directora durante un año entero, pero finalmente no vino, pero no vino el mes antes, o sea, todo el trabajo lo hicimos, monté un equipo y todo eso. Claro, al montar eso, me profundicé mucho más en las enseñanzas y entonces descubrí pues a mucha gente que me ayudó con todo lo que fue la organización. Entonces estudié un tiempo con Sogyal Rinpoche, estudié los Cayupa, también estuve en Daksan Kayu porque también formaban parte de todo este linaje que traían a Karmapa, pero al final, por circunstancias de la vida, acabé en Nagarjuna, o sea que estoy en el Que, Gelupa. que es budismo tántrico, ¿verdad? Sí, Es sí, sí, budismo tántrico. Pues pero tiene mucho que ver con el yoga, el budismo tántrico, ¿no? mucho. Pero claro, siempre es una palabra tantra malentendida, ¿no? Porque como en yoga Ya. he formado el tantra en otra cosa que no tiene nada que ver con el budismo, las enseñanzas de budismo y el budismo tantrayana pues tiene mucho que ver con el trabajo de la bodhicitta, ¿no? Con el trabajo de la compasión porque es el camino mahayana. Y ese es un poco lo que hace años ya que estoy estudiando y que es precioso y nunca acabas porque es ¿Y qué te dio el yoga que el budismo no te dio? ¿O cómo completó el yoga la enseñanza del budismo? bueno, pues cuando empecé yoga realmente porque quería encontrar, bueno, fue también por casualidad, me dijeron que fuera una clase y en esa clase ese día me encontré como cuando era pequeña haciendo gimnasia deportiva, o sea, volví a tener una sensación de felicidad de cuando era pequeña. Pero estudié también en una escuela muy clásica porque era la escuela de Sivananda en Barcelona, aunque en aquel momento los que llevaban Sivananda discutieron con Sivananda y se separaron. Pero la enseñanza que yo recibí era Era de Sivananda. Sivananda. Estaban en transformación, pero yo recibí Sivananda. Sivananda es muy espiritual. Entonces, budismo y yoga en aquel momento eran lo mismo. O sea, el mover el cuerpo era realmente para desbloquear las energías que te llevaban a calmar la mente. Y el yoga no tenía nada que ver con este yoga que estamos viendo hoy en día, que bueno, Ya, ya, como wow, que es solo cuerpo, músculo y forma, ¿no? No, estaba completamente relacionado con las enseñanzas. Y había muchísimas enseñanzas similares al budismo, que ahí había un camino que dices, pero esto han tenido que convivir, ¿no? Aunque los maestros de filosofía decían que no. Pero el budismo era calmar la mente, el yoga era calmar la mente. O sea que al final este ya, camino de parar las fluctuaciones de la mente pasaba por lo mismo. ¿Y tu ya. caso, cómo fue tu budismo y tu yoga? Pues mira, yo conocí el budismo después del yoga y de alguna manera el budismo me dio algo que el yoga no me estaba dando o que, no sé, a lo mejor no me tenía que dar, principalmente. Quizás no hablaba directamente a mí porque empecé, bueno, a interesarme en la filosofía de Patanjali desde la adolescencia, pero Ah, a practicar asana más tarde. Y los primeros maestros con que conecté, bueno, eran hinduistas y practicaban hinduismo, ¿no? Ah, y me gustaba porque sobre todo tenía mucha admiración por mis maestros, ¿no? Y cuando tienes mucha admiración por una persona, es muy fácil que tengas admiración por su manera de enseñar o lo que esa persona enseñe. sí, Y era más jovencita también. Pero con el paso del tiempo, pues me di cuenta que en mi personal experiencia, cantar mantras y hacer otras prácticas más enlazada con el ámbito hinduista no me estaba dando todo lo que yo me esperaba encontrar desde una práctica espiritual. Y fue, bueno, gracias a mi marido que encontré en el 2015 la Vipassana y de ahí siempre había leído de budismo, sobre todo de la rama del budismo Theravada, pero desde aquel entonces fue como un alivio, ¿no? Me encontré en la meditación Vipassana y en la práctica del Theravada un alivio de todo lo que sentía. Es como
ahora puedo ser mí misma, ahora puedo sentirme insegura de lo que estoy practicando, ahora puedo tener dudas también, ¿no? Fue como un permitirme de ser lo que yo sentía, ¿no? Porque tal vez uno se piensa que con el practicar una determinada enseñanza lo tiene todo claro, ¿no? Sí. Pero no es así porque las dudas van surgiendo todo es en constante cambiamiento, ¿no? Y fue un gran descubrimiento ver cómo, por ejemplo, la filosofía budista, yo creo que en todas las ramas más o menos, tenían muchísimos puntos en común con Patanjali, con los Yoga Sutra de Patanjali, ¿no? Totalmente. Y me fasciné, empecé a estudiar sánscrito y luego seguí con el Pali y ahí te das cuenta de que está todo entrelazado, ¿no? Hay un montón de palabras sánscritas dentro de los textos budistas, e incluso en todos los conceptos, cuando explican la enseñanza, hay un montón de palabras sánscritas. O sea que no es En tu rama de budismo, ¿cuál es el idioma Pali, que... Pali y sánscrito, Pali y sí. sánscrito también, ¿no? Mm. Sí, sí, pero hay mucho sánscrito y bueno, y la verdad que te sorprende. Pero lo que acabas de decir es muy interesante porque también me ocurrió lo mismo, ¿eh? Cuando empecé a estudiar budismo, era como que te podías permitir todo, ¿no? Te podías permitir no saber, te podías permitir la debilidad, te podías permitir el tema de la confianza con otro. Sí, vale, espera, que me dicen que no se oye bien. No Me da, pasa nada. me da casco. Espera, A espera ver. un momento, que vamos a conectar. Yo aquí bebiendo mi bebida ayurvédica para equilibrar el dosha. Sí, te oigo. Yo también la tengo aquí, ¿eh? Sí. Bueno, pues ¿Qué decías? esto, ¿no? O sea, el punto de que el budismo, lo que acabas de, cogiendo el hilo de lo que habías dicho, el budismo ciertamente es una enseñanza muy, a ver, ¿cómo lo diría? Creo que es una enseñanza muy práctica, muy práctica, muy práctica. O sea, descubrir que Buda es alguien como nosotros y que Buda cumplió el potencial máximo del ser humano, o sea, que realmente fue una persona de carne y hueso, que tuvo las dudas que nosotros tuvo, eh, que luchó con sus deseos, con sus aversiones, con todo lo que en la vida nos hace aferrarnos y no nos deja desapegarnos y que todo el camino y el proceso fue largo y medido, medido en el sentido de que también fue rechazado por compañeros de prácticas, ¿no? Hasta Ya. que se convirtió en maestro, también fue rechazado por algunos maestros y también tuvo sus dudas. Ay, a mí me relajó muchísimo, ¿no? Porque cada vez que iba a un encuentro budista, cada vez, me encontraba con personas, cada vez que me explicaban algo que no sabían. Claro, y era precioso, ¿no? Porque era como, pues esto, ¿qué es esto, no? Y, y descubrí dentro del mundo del budismo una generosidad sin límites, o sea, compartirlo todo, compartir la enseñanza, compartir los momentos, saber que es una ¿Verdad? sanga, que necesites lo que necesites, te lo va a dar, ¿no? Cosa que también he visto en el yoga, ahí donde hay enseñanza. Donde no hay enseñanza, Es no lo veo, verdad. ¿no? No lo veo. Es como más a Hay como veces, ese aspecto. También lo que he notado, no sé si a ti has podido percibir, si tú has podido percibir lo mismo, es que como tal vez no es una crítica, sino más bien una experiencia mía personal, al encontrarme con maestros de algunas enseñanzas hinduistas o más o bien más ortodoxas del yoga específicas, había como un paquete para sí, coger, ¿sabes? Es este el paquete y si no encajas en este detalle, pues, ¿sabes? Es sí, como tienes que cumplirlo, ¿no? En sí, sí, cambio, personalmente, en el budismo he visto todo lo opuesto. lo opuesto, En el monasterio te puedes encontrar con cualquiera con cualquiera. y los monjes enseñan a cualquiera, ¿no? Y no hay problema ni siquiera Y en que seas cristiano, que es algo ya, fascinante. O sea, viene ya. gente cristiana y nunca es rechazada, ¿sabes? A veces, sí. Oye, y cómo el budismo entonces te hizo enfocar tu práctica de asana? Bueno.
El budismo me enseñó algo, estaba en un momento y que la energía, cuando trabajas en algo tan relacionado con lo externo, como es la publicidad, tienes una energía Sí. muy alta, muy alta, muy alta. El budismo me enseñó dos cosas, que no había camino posible sin la generosidad y que no había camino posible sin el otro. Ya. Entonces entendí que el tema de la identificación, cuando nos identificamos con lo que sea, esta cosa que dicen, mira, esta persona tiene muchísima personalidad, cuidado, porque hay una identificación y ahí está el ego. Tenemos un ego positivo, el ego que necesita pagar sus facturas, el ego que necesita expresarse en esta sociedad, pero hay un ego que no requiere de los otros, que es como todo lo sé, yo lo hago, yo lo practico, yo. Y el tema de que el budismo es linaje, linaje, de entender que no hay enseñanza que sea tuya. Las enseñanzas son enseñanzas, pero vienen de maestros antiguos. Cuando lees un libro, estás hablando con esa persona ya muerta y estás entendiendo una enseñanza que no es tuya, que llega a través de alguien y te llega, porque el yoga, el budismo es mucho más que nosotros, no tiene nombre y apellido. No necesita. Vi que el budismo, por ejemplo, tanto como los antiguos yogis, no usaban sus nombres y apellidos. O sea, ellos transmitían la enseñanza con toda generosidad y recibían los frutos de esa enseñanza porque sus alumnos aprendían y porque sus alumnos se convertían luego en maestros. Y eso era todo. Entonces, ahí fue como un clic de darme cuenta de que esa sociedad nos hace muchas veces tirar de un carro muy fuerte diciendo tienes que poder con todo, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que ser tú y tienes que hacerlo y si no lo haces está mal. Y en el budismo no existe ni el bien ni el mal, porque como Ya. existe el karma, existe Impresionante esto, ¿eh? impresionante. El karma es Es que allá tú con tal tus vez actos. desde el externo uno dice, no, es que los budistas son todos vegetarianos o no sé qué. Mentira. Es que Mentira, Buda no dice nada de esto, mentira. ¿sabes? Sí, Hay como sí. muchos lugares comunes también. Sí, es muy interesante porque la escuela en la que estudio, la escuela Nagarjuna, es la escuela en la que es la escuela madhyamika y es una escuela que solo se ocupa de la vacuidad, ¿no? De la vacuidad, de que todo depende de causas y condiciones, de que no tenemos, Yogachara. ¿Te sí, suena Yogachara? Vale, sí, vale. de que no tenemos una naturaleza inherente. Pero eso acaba finalmente también con las palabras. O sea, necesitas las palabras para poder hablar de lo que estamos hablando y mi propia escuela se carga las palabras porque dice, todo está meramente imputado. Entonces, los conceptos que tenemos en la mente son los que nos encajonan y tenemos que romperlos porque también dependen de Qué causas y chulo. condiciones. Entonces dices, bueno, Ya. es absoluto, o sea, la vacuidad es absoluta porque hasta las palabras son vacuas porque no pueden definir lo que es vacuidad, ¿no? Claro, y en ese sentido, no nos, o sea, bueno, Esa Chintia es inconcebible, sí. sí. Y claro, Qué y ahí, chulo. y ahí te das cuenta de que nos necesitamos todos, que somos interdependientes, que no somos nada unos sin los otros, que Ya. tenemos que agradecernos continuamente a todos y a todo, y que el otro existe. Y eso me pareció una gran enseñanza. Y luego la enseñanza del amor, ¿no? Si la bodichita es desearte que tú seas feliz, te das Qué cuenta en todos los fuerte eso, momentos, ¿eh? sí, te das cuenta en todos los momentos de tu vida en los que has vivido conflicto, que no querías que las cosas fuesen feliz a tu modo, pero Ya. no, feliz es feliz, ¿no? Si tú eres feliz así, pues sélo, ¿no? Es que tal vez ese concepto existe ya en el cristianismo, pero es realmente yo que he vivido en un ambiente católico, no he Mm, encontrado nunca la misa en práctica de eso, ¿sabes? sí, Vale, a practicar la compasión, o sea, ¿qué quiere decir? O sea, hacemos una práctica verdadera con la generosidad, con la compasión, no hay esta conexión entre actos y palabras, ¿no? Tal sí, vez. sí. Porque entre actos y palabras tenemos ese yo que nos separa del otro. Y hasta que Ya. eso no se deshace, no nos podemos ver a nosotros mismos tal como somos. Es tan importante que podamos enseñar nuestras debilidades, ¿no? El budismo nos dice el sufrimiento existe, nos lo dice, es el primer sutra. Y en eso todas las escuelas de budismo coinciden, porque las cuatro nobles verdades son aceptadas por todas las escuelas Por budistas. todas las escuelas. Entonces, el primer sutra es el sufrimiento existe.
claro, el primero, si el Que sufrimiento existe en existe, Patanjali también, ¿no? en todas las enseñanzas. Joder, eso nos libera mucho, porque Ya. si el sufrimiento existe es normal, todos hemos sufrido, todos hemos hecho algo mal, todos nos hemos equivocado, todos hemos pasado por la culpa, palabra que no existe en budismo, me encanta, no Ya, existe la ya, culpa, eso ya, es cristiano. Y entonces ya. el budismo, no, el budismo te dice, todo viene de actos y de causas y condiciones anteriores y estás aquí simplemente por algo que ocurrió en otro momento, ¿no? En otro momento que en budismo puede ser hasta otra vida, pero bueno, de momento en otro momento, ¿no? Forma parte de nuestro pasado. Y si te paras a pensar en cada situación que hemos vivido difícil, oscura, negativa o poco beneficiosa, te das cuenta cuando la has pasado que hay un acto anterior, hay una palabra anterior, hay un algo anterior que te llevó a ese lugar y que tú tuviste una Totalmente, intención. Sí. Y eso el budismo también lo trata mucho, la intención. totalmente. Sí, Y estamos constantemente generando causas, ¿no? sí, Me parece muy, muy interesante. Yo con respecto a la práctica de yoga veo mucho también esta conexión, ¿no? Claro, yo encontré primero la práctica del yoga y sí, la práctica de asana también, pero me parece muy, muy, muy evidente como sobre todo en estos días de hoy, donde se hay esta exageración al apego a la forma estética de la postura, por ejemplo, que luego mucha gente se hace daño. sí, Y claro, se hace daño ¿por qué? claro, porque no ha Porque de respirado. alguna manera Claro. está recorriendo esa forma, más bien que la sensación, por ejemplo. Sí, Me parece como muy práctico, ¿sabes? Y yo creo que la práctica de asana, aunque pueda parecer superfluo quizás, pero me parece un campo increíble para practicar meditación, budismo totalmente, realmente, o totalmente. observación en sí. Bueno, esa relación creo que es budista. O sea, eso sí que, o sea, el budismo elige un objeto sobre el que vas a poner el enfoque de tu mente. Y el yoga, cuando realmente eliges la respiración como enfoque de tu mente, el asana se convierte en ese campo de cultivo que has dicho, ¿Cómo porque funciona tu práctica? Tu práctica diaria de sí, budismo o de yoga? sí, ¿Qué haces? sí, mira, en la práctica de budismo yo tengo unas monjas, ahora tengo dos monjas, ¿no? Y hace tiempo son dos monjas y son vascas, son hermanas y son la naturalidad porque son vascas, y entonces te dicen las cosas tal Qué cual. Tú bonito. llegas al centro de yoga y ¡fa! Te dicen lo que te tienen que decir. Son maravillosas, maravillosas. Marga y Marisol. Y estudio budismo cada martes. Todos los martes me voy a Barcelona y estudio 3 horas de budismo. Voy al centro budista. Durante todas mis prácticas de yoga, todas las prácticas de yoga, me refugio antes de empezar cada práctica. Pongo la intención de que esa práctica sea beneficiosa para mis alumnos, para los seres que hay en la sala. Y siempre cuando acabamos la práctica, tengo un tiempo que doy de meditación y de savasana, donde yo estoy haciendo unas oraciones budistas para que la práctica la cierre con la motivación final de la entrega. Eso es siempre. Y luego trabajo mucho, tanto en la práctica la práctica de asanas, que esto mis alumnos ya lo saben, como en budismo, ser consciente el máximo tiempo posible de tu respiración, de cómo perdemos, cómo nos agitamos con la inhalación y cómo muchas veces nos dejamos ir demasiado con la exhalación. Y luego, desde hace ya mucho tiempo, debido al budismo, esto es del budismo, debido al budismo, el budismo nos dice que el budismo son 24 horas, cosa que también nos lo dice Patanjali. Son 24 horas, porque no son solo asanas, hay ocho pasos, ¿no? 8 Ya, angas. ya. Y lo mismo con el budismo, Entre ¿no? paréntesis, fíjate, otra similitud, el Lo- Atangika Magga y el Ashtanga Yoga, es que es igual, es que es lo igual, mismo. los 8 pasos del camino, que esa relación Ya, ya la tenía, ¿no? Entonces, esa relación
hace que durante todo el día, si solo estás pendiente de, no hace falta que sea en lo bueno, está muy bien que sea en lo malo, cuando realmente en algún momento te aceleras o te pierdes o tal, si prestas atención a la respiración en ese momento, puedes recuperar el momento y no irte, como en otros momentos de nuestra vida en la que nos hemos enganchado a una emoción negativa Total. y nos hemos ido 20 pasos que luego para recuperar ya es imposible, ¿no? Pues ahora es como, no, solo me permito 2 pasos de una emoción negativa. Y si puedo, eso, o sea, esos dos porque me han ganado ellos. Pero si puedo evitarlos antes, los evito, ¿no? Porque para Ya, eso están las enseñanzas, ¿no? Para, como dicen nuestras monjas, para cultivar la alegría. qué chulo. Es Cultivar la verdad, alegría, ¿eh? El sí. esfuerzo, entusiasmo. ¿Cómo se dice en castellano? El esfuerzo, el entusiasmo, ¿cómo se dice? El entusiasmo, sí. A mí me Hmm, gusta mucho también en yoga la palabra santosha, el contento. Dice el budismo que si cultivas la alegría, es la herramienta para disminuir las emociones negativas. total. ¿Es Hay que cierto? neutralizar de alguna manera, ¿no? Mm. Es como el pH. Sí, Oye, lo que dices del respiro me parece muy interesante porque yo siempre lo trato de aplicar las enseñanzas también a la práctica de posturas y tal vez algunos alumnos me piden, pero ¿cómo sé si puedo ir más en esa postura? O la a respiración. veces preguntas muy complicadas. Yo digo, observa la respiración. Yo Puede también lo parecer digo. Sí, una cosa tan obvia, pero sí, realmente no es así, porque esa postura que te está costando, ¿por qué quieres ir más allá? Puedes sí, respirar, te puedes dar cuenta de hacia dónde va tu respiro, cómo cambia la forma de la cavidad torácica, cómo cambia. Es muy interesante y cuantos más ejercicios de atención podamos hacer en ese sentido, sí. total. Por eso, Sí, yo, mira, el budismo es tan práctico, no necesitamos nada para nada. practicar, o sea, no necesitamos, hombre, si podemos ir a algún centro, genial, si podemos tener alguien que nos enseñe, fundamental, ¿no? Sí, Porque es chulo, bonito y tiene su... Pero básicamente no necesitamos comprar ni hacer nada, ni si quieres, bueno, la ritualidad es parte, ¿no? De las prácticas quizás de algunas ramas, más o sí, menos, pero tampoco hay este apego a la ritualidad, creo yo, por lo no, menos en el Theravada, no sé ahora sí. en... No, el nuestro no. La verdad que es que una de las cosas que me pasaba al principio era un poco esto con la parte ritualística. A mí la parte ritualística me cuesta porque, bueno, primero porque creo que es otro idioma, no es el nuestro, no es nuestro. A mí me gusta mucho el diálogo interreligioso, mucho. ya. Y realmente descubrir maestros, por ejemplo, dentro del cristianismo, que te enseñan la Biblia con una interpretación vedanta, que es algo maravilloso, también oriental, Raymond porque Panikkar. Raymond Bueno, Panikkar lo él hacía. Lo que hacía pasa es lo que Panikkar, opuesto. sí, sí, Panikkar era complejo, pero hay un hombre que vive, que se llama Sahayananda, vive Ajá. y viene a España cada verano. Es un hombre que explica todos los textos sagrados católicos con lectura vedanta. Qué Y claro, chulo. es una maravilla porque Jesús era oriental, lo Ya, cogió Italia, Roma, y lo convirtió en lo que lo ha convertido la Biblia, pero la Biblia no dice eso. O sea, la Biblia depende de cómo la interpretes, ¿no? Entonces ellos hacen una interpretación vedanta. Claro, cuando estudias el budismo, que es oriental, estudias esta parte vedanta, estudias los Upanishads o estudias este catolicismo oriental, te das cuenta de que es un Oriente, ha dedicado mucho tiempo a la contemplación, ¿no? Y quizás nos falta, ¿no? Hay tanta acción en Occidente y tanta prisa que quizás por eso las asanas han ganado a todo el yoga, ya, pero el yoga es un camino, como el ya, budismo, no es el ya, asana. ya. Muy interesante lo que dices, porque yo no sé si ha pasado a algunas personas, pero mucha gente se acerca a la práctica del yoga porque, bueno, le ha pasado, habrá tenido algún momento de epifanía en la vida o no, más bien porque les llama la atención la práctica de postura, ¿no? Pero es Sí, interesante ver que al cabo de un rato ves que también dietro el trabajo de la práctica de asana en sí hay un trabajo intenso, ¿no? sí,
En ese, a día de hoy, donde yo creo que nos estemos acostumbrando a hacer el mínimo esfuerzo, va a ser un problema y es donde el ego tiene más campo para salir afuera, Sí, porque, porque lo quieres, porque quieres la forma, hay ese apego a la forma de alguna manera. sí, Y tal vez se tiende a percibir la práctica de meditación, por mi visión, lo que veo yo, ¿eh? Como algo más sencillo, sí. donde pues sencillamente tengamos que sentarnos y, no sé, hacer algunos ejercicios, visualizar alguna cosa, ¿no? Eso, ¿cómo ves tú eso? ¿Tú crees que realmente es así? Porque a mí hay días en que pues tengo mucho sufrimiento, tengo dolor, tengo inquietud y la práctica de meditación pues es compleja y me saca muchas cosas por dentro. O sea que eh, en relación, una práctica de asana sería como dar un paseo. No Sí, sé si a ti te sí, pasa igual y qué opinas de totalmente. eso. Aquí te veo otra relación entre el budismo y el yoga, también muy interesante, ¿no? En yoga se habla del samsara, en budismo se habla de samsara y nirvana. Samsara, descrito de una forma muy corta, es tener la mente hacia afuera. Nirvana es tener la mente hacia adentro. Ya. En yoga tenemos el concepto precioso que a mí me encanta de pratyahara. Y pratyahara es recoger los sentidos. Hay 8 pasos en yoga, 8. Tenemos la primera parte, yamas, niyamas, asana y pranayama, 4. Y luego tenemos otros 4. Luego te tengo una pregunta sobre eso. Qué bien. Vale, vale. Y luego tenemos otros 4. Pratyahara, dharana, dhyana y samadhi. Según las enseñanzas, solo podemos practicar 4. Yamas, niyamas, asanas y pranayama. Según las enseñanzas, Mm. pratyahara, dharana, dhyana y samadhi son consecuencias de que estemos preparados para ese observar la mente. Entonces, ¿cómo va a ser fácil la ¡Qué meditación fuerte! si son 4 pasos? Qué fuerte lo que... Mira, ¿te puedo leer este pequeño Sí, trocito de este libro que estoy leyendo? sí, Es que dice exactamente eso. Mira, porque se habla de Nirodha. Nirodha es una sí, palabra que existe en el Yoga Chitta Vritti Nirodha, sí, existe, es el cese, es existe. el fin. Sí, Pero en el sí, budismo también, ¿no? Cuando también se, existe se Niroda. enuncian las cuatro nobles verdades, se dice que hay un fin, el sufrimiento puede tener un fin. Sí, Y aquí este monje dice que es muy importante considerar la diferencia entre el cese verdadero sí, y el deseo que tal vez sí. sentimos de querer que las cosas cesen. Porque Muy tal vez bien. empezamos la práctica con decir, ay, me tengo que liberar de toda esta Sí, cosa que tengo en la mente, de todas mis impuridades y tal, pero ahí aún estarías actuando. tengo una Mientras, frase, qué bueno, con lo que qué acabas de decir, tengo una fuerte. frase que dice, dicha por Sofía Rinpoché, nunca serás natural mientras seas autoconsciente. Pues mira, ahí lo has dicho todo. Ahí está, lo que Es tú que has es dicho. así, ¿eh? Sí, Es muy importante porque, mira, he pensado en eso mucho recién. Me estoy interesando mucho en el minimalismo, entonces he hecho mucha limpieza en casa y, bueno, tiene muchas relaciones con el budismo. Pero aún claro, ahí también, cuanto más vaciaba y cuanto más sentía la necesidad de vaciar y decía, pero nunca voy a estar satisfecha. claro. ¿Entiendes? Porque esa cosa que estaba buscando a través de una acción externa, que seguramente es bueno, no podía llegar a tener un beneficio mental de esta Sí, acción externa. Y es ahí que me recordé esa frase también y lo que Nirodha, el cese es también. No es algo que sí. puedes hacer. No, no, Entonces, no es algo ¿qué es, que puedas qué es hacer. lo que podamos hacer? Claro, a mí me interesa mucho saber que cuando hablamos de pasos nos parece que podemos controlar todo, ¿no? Ah, como hay un Ya, paso, pues hoy hago uno y mañana hago otro, ¿no? Y entonces, claro, entender que el camino del ya, yoga 4 puedes y 4 no, significa que el camino es largo. La gente dice, ya, aquí y ahora no hay tiempo ni espacio. Sin tiempo ni espacio no podemos hacer nada. Hay tiempo y espacio, porque vivimos en una verdad relativa. No hay tiempo y espacio en lo absoluto, pero estamos en lo relativo. Tenemos ya. dualidad,
tenemos deseos, tenemos rechazos, sufrimos, no somos perfectos, no lo hacemos todo bien y simplemente tenemos que saber que todos somos iguales. ¿Cuánto es importante para ti y, bueno, en tu enseñanza también el hecho de dedicarle según cuánto tiempo a tus prácticas? O sea, ¿qué relevancia tiene para ti el factor temporal? El factor temporal, pero de tener práctica diaria. Sí, de tener práctica diaria o Sí, cuántas horas, sí. también la duración de las clases en ese sentido, Sí. ¿no? Vale, eso es una cosa que he ido transformando mucho con los años, ¿vale? Yo Ya. el mes que viene cumplo 54 años Felicidades. y lo he cambiado mucho ya. Para mí ahora, la cuestión tiempo con el mundo que tenemos, una práctica para mí tiene que ser de hora y media, hora y cuarto, hora y media, pero cuando estamos solos haciendo una práctica a veces es de 2 horas. Pero si no hay tiempo, que sean 15 minutos, no importa. O sea, todo es yoga, porque en el momento que no tienes tiempo para hacer una práctica y haces 15 minutos unas asanas en las que estés conectada con la respiración y que tú sepas que forman parte de tu práctica, el resto del día, el resto, puedes ir haciendo un montón de cosas. Puedes conectar con la concentración, con el foco, con la lentitud, con la respiración, con los bandas, con un montón de cosas Eso, que pero sigues siendo práctica. reconoces que eso es difícil de hacer para personas que se acercan ahora. Sí, muy En, difícil, tú tienes toda tu experiencia, ¿sabes? muy difícil, Para demás personas es difícil. Y yo muy reconozco que eso es difícil. difícil. Muy difícil, pero a los alumnos siempre les digo que cuando ellos vienen, cuando les estoy explicando los primeros bandas y estoy explicando los bandas no desde los esfínteres, sino desde el ombligo, porque al principio no puedes explicarlo todo, siempre les digo, esto no es así, ya te lo iré cambiando, pero de momento observa esto. Sí que les digo, ya de entrada, que cuando estén en casa y vuelven a notar un dolor o se sientan mal con esto o en aquello, que enfoquen en eso, que vuelvan al ombligo, que pisen, que vayan activando las cosas que van aprendiendo. La práctica es importante, me parece que es muy importante porque es como has dicho tú antes, es donde experimentas en tu esterilla. Entonces, si no hay práctica, no hay experimentación. No te puedes dar Ya. cuenta de cómo entras y de cómo sales, que es donde está IMSA, la violencia. Si entras muy deprisa y sales muy deprisa, es IMSA. Si empiezas muy acelerada, pero acabas tranquila, has domado esta mente nuestra, cosa que es budismo y es yoga otra vez, domar esta mente nuestra. Si estás en un momento en el que te está haciendo daño el asana, pero estás en sukha, tienes espacio y estás Ya. respirando, te tienes que mantener, eso lo tienes que observar, pero si te está haciendo daño tienes que salir y no bruscamente. Claro, hay tanto trabajo dentro de una esterilla que el tiempo de la práctica importa. Y otra pregunta que te quería hacer es, ¿cómo ves, por ejemplo, la cuestión de los social media? Es una pregunta muy, muy vasta, ¿no? Pero a mí tal vez me da mucha pena. Claro, yo, por ejemplo, a nivel personal he encontrado refugio en el budismo y en mi manera de vivir el yoga. Tampoco quiero decir que sea para todos iguales, pero tal vez cuando veo que hay personas que lo intenten y que se frustren como al comienzo, por sencillamente por haber entendido quizás algo que no es, me da mucha pena y pienso que no quiero atribuirle todo lo malo, pero creo que hay una gran cuestión detrás de la cuestión de los social media y quería saber cómo lo veías tú esto y Sí. cuál es la fuente donde tengamos que hacer referencia. Bueno, los social media a mí me cuesta, me ha costado siempre y bueno, tengo a Ana a mi lado, que es la gran motivadora de que tengo que cambiar la imagen, hacer esto, hacer lo otro y tal. Qué Pero suerte. sí, por mucho que ella me diga tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro, como lo hace ella, pues bueno, realmente me ayuda mucho porque yo nada más me llega un email tecnológico y tal y cual, me pongo nerviosa, me pongo nerviosa. Cuando tengo que hacer, no sé, me pongo nerviosa. Pero no es que me ponga nerviosa, es que pienso que estoy perdiendo el tiempo. Lo pienso, o sea, Ya, tengo poco tiempo, trabajo ya. mucho
y cuando tengo un rato, pues quiero hacer mi práctica. Entonces, si tengo que dedicar 2 horas a leerme un folleto, da igual, de un móvil o de un iPad o de un tal, me desespero. Entonces, claro, tengo mucha ayuda en ese sentido. Lo que sí que es verdad es que creo que esta, mm, o sea, lo mediático se ha convertido en inmediato debido a la velocidad en la que vivimos. Ya. Entonces, lo mediático podría estar bien si tuviese su tiempo, pero es de una inmediatez que ha llegado a un punto en el que si no tienes no sé cuántos likes no eres una buena profesora. Y eso Uf. genera muchas dudas. Es una cosa que me parece tremenda. Creo además que se están malinterpretando muchas enseñanzas, porque, por ejemplo, tenemos la gran frase de que el yoga es un 99% de práctica y un 1% de teoría. Y entonces la gente dice, ah, pues no hace falta la teoría. No, 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 es que sin ese uno no se cierra el círculo, no hay círculo. Ya. Entonces, tengo aquí este libro maravilloso que ha traducido ¿Qué es? Alicia Souto, que son los 3 grandes textos, el Hatha Pradipika, el Geranda Samhita y el Ajá. Goraksa Shataka, ¿vale? Y Alicia Souto comenta que el yoga en castellano está muy mal enseñado porque han faltado los textos. No había traducciones del castellano. Y entonces, debido a eso, pues hay una falta de enseñanza. Dice este libro, por ejemplo, que en este momento la palabra yoga es producto de mercado y un bien de consumo. Cada día yogas nuevos, más cercanos a un producto de Uf. marketing que a la sabiduría, más asociados a un holding empresarial que a la intimidad de la búsqueda interior. Hasta el gobierno de India ha tenido que tomar medidas para evitar que algunas asanas fueran patentadas con fines comerciales. En este mismo Qué libro, fuerte. es muy fuerte, en este mismo libro, Alicia Souto dice, eh, vale, dice que, bueno, en este mismo libro ella dice que el yoga se ha malentendido en muchos sentidos debido a que muchos textos como el Hatha Yoga Pradipika eran textos que estaban dedicados únicamente al cuerpo, aparentemente únicamente al asana. Pero dice, leer los 2 primeros sutras y coges el Hatha Yoga Pradipika y dice, eh, me inclino ante el Todopoderoso, quien enseñó el Hatha Yoga o ciencia del Hatha Yoga, que es un escalón para el aspirante que busca ascender al pico más alto del Raja Yoga como logro espiritual. Primer sutra. Segundo sutra Es dice, que sabes que tú lees esto a mucha gente hoy en día y te y no, cierran, ya está. claro, Es que, ya está. Pero segundo pero sutra, entonces, mira, pero ves, el punto es este, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos bueno, para, mm, no digo enganchar, sí, pero colectivamente sí. volver un poco al valor de esos textos, por ejemplo, al valor de leer juntos, de reflexionar, de practicar esas enseñanzas? Yo creo que hay que enseñar enseñanzas porque tenemos los libros para enseñarlo, pero creo también que hay que practicar llamas y niyamas. Hay que enseñar los llamas y los niyamas. Dice un gran maestro también que Gandhi solo se dedicó al primer llama, a IMSA, la no violencia, y solo con uno lo tienes todo. Entonces no hace Ya, falta, hay 5 llamas y hay 5 niyamas. Con elegir uno puedes ya. llegar a la realización, no a la iluminación, pero sí a la realización. Entonces, tenemos que enseñarlo, porque como profesores de yoga, la enseñanza forma parte del yoga. Esto que dices, mira, es lampante para mí, porque muchas veces no tenemos muy claro de por qué practicamos, ¿no? Y personalmente con el budismo a mí se me ha despertado una luz, porque bueno, cuando empecé a ir a retiros, escuchar enseñantes y monjes y tal, una de las cosas que te dicen desde el principio es, tienes que creer realmente que tú misma tienes la capacidad de iluminarte. Ajahn Chah, que es el fundador de los monjes de la foresta en el budismo Theravada, lo dijo muy a menudo, no seas como un mango que cuando cae del árbol se va pues donde le dé la gana, ¿no? Trata de trabajar duro hasta que tú no realices la iluminación. Y en ese sentido te dejo una última pregunta quizás. ¿Qué sentido tiene para ti
tener un objetivo en la práctica. Si es ¿Qué objetivo? importante, si había Vairagya, no, Claro, ¿cómo lo ves? claro. ¿Qué objetivo? Creo que una de las Ya, cosas, volvemos al budismo, una de las cosas que el budismo, con las que más me peleé del budismo, con los que más me peleé, es que el budismo me decía al principio que detrás de todo acto hay una intención y detrás de toda palabra hay una intención. Y yo decía, esto no es así, porque haces muchas cosas sin pensar en las intenciones. Luego me he dado cuenta de que es verdad. Detrás de todo acto hay una intención. De todo, de toda palabra, aunque tú pienses que sea natural, hay una intención. Entonces creo que sí tenemos objetivos, pero si el objetivo tiene bodhicitta, es para ayudar a todos los seres, ese objetivo es beneficioso para todos. Si el objetivo es para uno mismo, entonces estamos cultivando el campo del sufrimiento, ya, porque todo sufrimiento viene siempre de pensar en uno mismo y toda alegría y felicidad viene de pensar en los otros. Esta es una enseñanza budista muy importante qué porque lo chulo, cambia ya, todo, ya. lo cambia todo. Entonces, en la práctica, el objetivo debería ser que esa práctica fuese beneficiosa para todos los seres. Y si Y esa práctica es entonces, beneficiosa, entonces el asana no es importante. ya, Entonces lo que importa es el pranayama, la respiración, el ya. espacio, salir con espacio de una práctica, salir así. Yo, una cosa con que me he peleado mucho de algunas sectas del hinduismo en que, bueno, que he estado practicando es algunas escuelas vagavánicas en que el objetivo principal era la realización de Dios. Y más principalmente por quizás mi experiencia del catolicismo, habiendo crecido en un ambiente católico, ¿no? Tenía como una, no un rechazo, pero no una, no lo veo como mi objetivo, no lo veo como importante, ¿no? Y el antropocentrismo que el budismo propone me cambió muchísimo. Me Sí, dijo, me comunicó un mensaje muy, muy importante. sí, 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 sí. Pero si le quitamos a la palabra Dios el concepto que le hemos dado, que en nuestro caso es cristiano, ¿no? Como alguien que nos puede premiar o castigar, si a la palabra Dios le quitamos ese concepto que le hemos dado Ya, por una, por un tema, bueno, de todos, ¿no? O sea, que forma parte de algo que tiene que ver con nuestra cultura. Entonces, cultural, simplemente, sí, sí, entonces simplemente llegamos a darnos cuenta de que hay algo más grande que nosotros. Y esa entrega a algo más grande que nosotros deja de hacernos creer que nosotros somos lo más grande que hay, porque ya, el ego de creer que tú eres, no importa, un maestro o un gurú o un no sé qué o un no sé cuántos, creo que mata la enseñanza. Porque total. cuántos maestros han sido de una sencillez absoluta y esta Krishnamacharya, que debía ser de armas tomar, porque fíjate todo lo que hizo, Ya, escribir ya. libros, medicina, ayurveda, o sea, él no creo que fuese una persona con un carácter. De hecho, mira, hay un pequeño documental de Mohan en YouTube sobre Krishnamacharya, donde hay algo que me atrapó la mente cuando lo vi, pues dije, wow, que es Krishnamacharya nunca quiso confundir el yoga con la religión. Y Claro, aquí hay, porque claro, Krishnamacharya era Vaishnava. sí. Entonces, claro, uno piensa, a día de hoy, lo que personalmente estoy viendo es que es normal que uno lleve su propia espiritualidad en la práctica y en las enseñanzas del yoga, pero ¿hasta qué punto? ¿De qué Sí, forma? sí, sí. Hombre, el yoga no es religioso, ¿eh? Ya. No lo es. Bueno, según a quien lo pidas. Claro, porque, pero si cogemos los Yoga Sutra de Patanjali, solo dos veces sale la palabra Ishvara Pranidhana, dos Ishvara veces. Pranidhana, ya, O sea, religioso no es, lo que pasa es que los hombres lo hacen todo religioso, ya. ¿no? Porque entonces ahí lo pueden hacer sectario y Y pueden también en la constituir. India el concepto de espiritualidad y religión es un no hay esa diferencia, creo yo, tan marcada. En el No, estudio del sánscrito se ve muy claro, claro. es todo, todo interconectado. Claro, de hecho, la palabra religión viene de religare, y religare es Religio, reunir, reunir. ¿Y reunir qué? Pues reunir cuerpo, mente y espíritu, que es lo que es yoga.
¿no? Y eso sería la religión. Conectar más bien que desconectar, ¿eh? Que tal vez se Exacto, asocia al yoga, que uno quiere exacto. desconectar, quiere Sí, desenchufar, ¿no? sí, 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 sí. Uy, otra de Qué las cosas gran que quería decir, diferencia. gran diferencia, porque otra de las cosas que dice el budismo, que esto me gustaba mucho, es que dice que la sabiduría del ser humano es ordinaria, que lo que es extraordinario es esta desconexión en la que vivimos, que nosotros si quitamos los velos de la mente, que también lo dice el yoga, pues el budismo dice, si quitamos los velos de las emociones negativas, nuestra mente es clara y eso es lo ordinario, ¿no? Entonces, Ya. qué conceptos que nos han llevado a otros lados, ¿no? O sea, De todas cuánta, formas, me gusta que, por ejemplo, al decir Mangal Ho o que todos los seres sean felices, estamos todos reunidos debajo de una espiritualidad universal. Ahora, no quiero generalizar, pero me gusta mucho el énfasis en la elección ética del budismo que propone, sí, este énfasis en el tienes que tener llamas y llamas, ¿sabes? sí, también lo tiene el Porque yoga. que también lo tiene el yoga, porque es realmente todos, o sea, no existe una bondad budista o una no violencia budista o hinduista o yo creo que cuando hablemos de compasión estamos hablando de lo mismo, que luego Sí, cada uno lo apliquemos de forma diferente, con sí. quien no sea Pero más fácil, pero bueno, claro, pero es verdad que la iluminación de la que tanto se habla es con todos. O nos iluminamos todos o no se ilumina nadie. Porque es lo que está claro colectivo, es ya. colectivo. Porque lo que está claro es que si tenemos que salir de las emociones negativas para poder entrar en otro modo de vida y en otro modo del funcionamiento de lo que es la mente, de lo que entendemos por mente, que la mente no es eso, Ya, entonces no podemos unos sí y otros no, porque seguimos en dualidad, ¿no? ya, Y en ese sentido, el trabajo es común. Entonces hay tres conceptos muy interesantes, bondad, belleza y verdad. Y van juntos. ya, es Cuando eso verdad, se une, eso es la Trinidad. qué Bondad, belleza bonito, y verdad. qué Y ya bonito. está. Ojalá pudiéramos compartir más enseñanza algún día. Sí, es muy bonita las enseñanzas. Son, no Es sé, muy son bonito. algo. Sí, 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 sí. Es un valor añadido a la vida, yo creo, y mm, no, a veces escucho, no, pero yo no necesito ser de ninguna religión o yo no me siento religiosa, pero creo profundamente en los ejercicios éticos y no solo que el budismo propone, porque aunque practicando un granito de esas enseñanzas, de tratar de tal vez suavizar toda la inquietud, todo el odio, el rencor o la maldad, ya con solo un granito, realmente la diferencia se ve, tanto en Sí, nuestra mente como cuando estemos a contacto con los demás. es verdad. Yo creo que el tiempo de directa se ha casi terminado. No sé Vale, si muchísimas ay, gracias por había esta una pregunta conversación. de Ah, María, de Ana María, que nos pedía si podíamos comentar algunas de las causas del sufrimiento. Dukkha, un gran temazo. un gran temazo, un gran temazo. Todo es sufrimiento. Dukkha meva sarva vivekina, Sí, Patanjali. sí, sí, Pero por sí. el budismo también. Pero quizás lo dejemos para otro día porque es un tema súper chulo. Bueno, Es una no gran, es chulo sufrir, pero es interesantísimo hablar del pero dolor. todos sufrimos y es un gran tema ese, entender Ya, que todos somos iguales desde el sufrimiento y entender muchas veces que llegamos al yoga y al budismo porque hemos sufrido, ¿no? es un gran Eso alivio, es es un un gran gran alivio. alivio. Sí, sí, sí. Pues dejámoslo para otra vez. ¿Te Muchísimas parece? gracias, Margarita, por esta Gracias a conversación, ti. por Me ha invitarme. encantado, ¿eh? Por compartir Igualmente, conmigo y fue súper chulo. Espero que igualmente. los demás también hayan podido sacar A ver, alguna cosa interesante. a ver qué nos dicen. Muchas gracias por Te mando un todo. abrazo fuerte. A ti. Mucha